Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes, martes de un punto candente en la economía, por aquí, por Televisora del Táchira, en un mundo de economía. Bienvenidos sean todos ustedes. Fidel, David, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Darcy, gracias. David, ¿cómo te va? Bien, feliz martes. Bienvenido. Gracias. Bienvenidos amigos. Y los martes, punto candente de economía. Hoy tenemos que hablar sobre por qué está subiendo el dólar como la espuma, jugando con aquella frase, digamos, del mundo mercadotécnico, ¿no? De un refresco de cebada que hace espuma, que sube como la Una espuma. bebida espirituosa muy Entonces, dada para el dólar se está manejando brindar. así, y ustedes lo saben, amigos, en apenas 6 semanas y algo, el dólar ha subido más de 200%, de 8.000 bolívares hace 6 semanas a más de 25 en la actualidad, el día de hoy, martes, 26 y pico, 26 largos en Es realidad. así, el tipo de cambio repunta imparablemente día tras día. El martes pasado, como lo dijo Fidel, el dólar superó los 20.000 bolívares. 20.000 bolívares. Y ya Esto hoy fue está en 26. medio de una economía en extremo contraída y como consecuencia de la extinción del crédito bancario a través de la política de encaje legal. Esta política de encaje legal, si ustedes recordarán, fue tomada por el gobierno para frenar la hiperinflación y también el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los depósitos bancarios hechos por la banca nacional, entregados al Banco Central de Venezuela, el 100% de ellos deben estar depositados en el Banco Central. Una medida que inmediatamente pues suspendió el crédito. ¿Y por qué? Porque la justificación que dio el Ejecutivo Nacional era que los bancos el crédito bancario era el que impulsaba el tipo de cambio, debido a que la gente buscaba proteger sus activos, sus operaciones a través del crédito en bolívares para comprar los dólares. Esas son realidades, David. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay algún trasfondo? Yo creo que las finanzas del Estado venezolano están destruidas. Es así. No hay reservas oficiales, no se mantiene la tasa de cambio, no hay una balanza de pagos. Prácticamente todos los componentes de la finanza de un Estado están destruidos. Y eso como hay un gasto fiscal que emite el Banco Central, básicamente la moneda ya perdió su capacidad como medio de cambio. Así es. Además sí, efectivamente, y hay otras razones que uno puede explicar, digamos, de forma muy coloquial. Y es que en economía se entiende así: el valor de una moneda, cualquiera, y todas las monedas, reflejan el comportamiento económico que tiene el país en su conjunto. O sea, traducido, el valor de la moneda responde al comportamiento del sistema económico o de la economía de un país. Si el país está creando riqueza y está sumando riqueza constantemente, si tiene un Producto Interno Bruto en alza, en crecimiento, ¿no? Y se está haciendo economía, evidentemente su moneda gana valor porque está ganando riqueza, que tiene que reflejarse en el valor y en la comparación del tipo de cambio de la moneda nacional con el resto del mundo. Ahora, si esa economía no está creando riqueza, sino que se está empobreciendo, entonces la moneda no puede tener un reflejo diferente, tiene que debilitarse frente a las monedas internacionales. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. En estos días publicaron los economistas información o datos analizados en base a datos publicados por el propio Banco Central, que reflejan que el tamaño de la economía venezolana, de la cantidad de circulante que hay en bolívares, tanto en efectivo como en moneda virtual, en moneda electrónica, no llega a 800 millones de dólares, Darcy. Ese es el tamaño de la economía venezolana. No llega a 1.000 millones de dólares. Es importante que, si es verdad, hay que reconocer que si bien esa política de encaje legal que tomada por el gobierno para detener la hiperinflación y contener el tipo de cambio tuvo cierta efectividad en un momento determinado,
pero ¿bajo qué costo de oportunidad? Bajo el costo de oportunidad de una severa contracción de la actividad económica. Y eso es lo que está presionando. Y eso es lo que está presionando. Quisieron tomarlo como una medida para frenar, repito, la hiperinflación, detener todo ese aumento disparado en el nivel general de los precios, pero que ahora los efectos. Eso es producto del nerviosismo por parte de las autoridades, por el Ejecutivo Nacional, nerviosismo y desesperación en cuanto a toma de medidas, de decisiones de orden macroeconómico. David. Lógicamente el país carece de una política macroeconómica clara. No se están corrigiendo los desequilibrios económicos y básicamente hay que reconstruir las finanzas del Estado. Eso no se está haciendo. ¿Cómo reconstruir las finanzas del Estado? Básicamente hay que aplicar políticas de equilibrio macroeconómico, antiinflacionarias, y probablemente haya que analizar cómo funcionan las finanzas petroleras, las finanzas de un Estado petrolero. Las finanzas de un Estado petrolero funcionan sobre fondos de inversión o fondos soberanos. Exacto. Un solo fondo o un sistema de fondos. También funcionan con un nivel de reservas alto. Por ejemplo, en los países que son petroleros. Que son petroleros. Eso no lo tiene Venezuela. Nunca lo ha tenido. Arabia Saudita tiene 3 fondos. Noruega tiene 2 fondos. Cuba hay 3. Ajá, ¿cuáles son esos fondos? 1.000 millonarios. Para informarle a nuestros televidentes. El dinero petrolero entra en el fondo y va a una inversión diferente. Por eso cada fondo tiene un fin diferente. Segundo, el manejo de las reservas internacionales. Son países con reservas internacionales altas. El hecho de que cada fondo tenga un uso diferente significa que el fondo es en sí mismo también un negocio, o sea, el fondo se invierte, no es que se tiene, exacto, no es que se tiene ahí. No va al gasto público. El dinero que se recauda ya automáticamente está dirigido a una inversión. Que va a generar renta. El otro aspecto es el sistema de meganegocios de un país petrolero. Oye, esto es muy importante. O sea, ¿Qué es un meganegocio? Un país petrolero está dirigido a negocios a gran escala, no a economías cerradas con negocios nada más al mercado interno. Qatar está montando el Mundial de Fútbol, eso es un meganegocio. Y no es porque Qatar ame el fútbol, por decir algo, sino es el negocio. Y la rentabilidad que proyectan inmediatamente al montar un tipo de eventos como tal. Y es el mismo caso de Dubái y toda la infraestructura turística que han construido. Dubái maneja mirando al mundo un megapuerto que es para todas las importaciones de la región. Y al mismo tiempo esa compañía maneja la administración de puertos de toda Asia. Eso es un meganegocio. Exactamente. El aeropuerto internacional de Dubái es otro meganegocio. Es un aeropuerto enorme con conexiones con todo el mundo. Con todo el mundo, le presta servicios a medio mundo, eso no a es lo Dubái. que significa pensar en grande y darle la máxima utilización a todos esos ingresos producto de lo que son las exportaciones petroleras. Vamos a cubrir una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hablando por qué el dólar aquí en Venezuela está subiendo como la espuma. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía y hoy estamos hablando de por qué está subiendo el dólar como la espuma. Un hecho real que estamos viviendo en las últimas semanas y que tiene alborotadísima la economía, la tiene muy alterada, muy alterada. Lo cierto es que, no es cuento, el mercado cambiario venezolano está presentando en este momento una volatilidad muy fuerte, que ha venido, por cierto, incrementándose al punto que en la última semana la unidad monetaria venezolana estuvo perdiendo entre 1.000 y 1.500 unidades monetarias por día frente al dólar. Ese es un hecho. Y para eso, pues, explicar esta situación, los economistas han apuntado las siguientes razones que justifican, que explican por qué está presentándose en este momento semejante volatilidad. En primer lugar,
el aumento en la ejecución del gasto público. Ciertamente el gobierno ha incrementado el gasto público y de hecho también se sometió en estos últimos días a pagos de deuda a proveedores por parte de PDVSA y de otros organismos del Estado venezolano. Todo ese dinero que entra al mercado en bolívares electrónicos inmediatamente entran a demandar divisas porque los convierten en divisas. En segundo lugar, incremento de la demanda por pagos a proveedores, que les estaba comentando. Tercer lugar, los agentes económicos buscan moneda de cobertura o activos para cubrirse, para protegerse frente a la hiperinflación que está atravesando el país desde hace 20 meses. De manera que todo agente económico que pueda convertir algún activo en bolívares o que le entre algún dinero en bolívares, inmediatamente lo convierte a divisa. Y eso está generando una enorme presión en el mercado. Y por cuarto lugar, la expectativa e incertidumbre de los consumidores y agentes económicos que por supuesto no confían en el bolívar. Entonces todo esto conduce a esta situación en la que estamos viendo una devaluación de la moneda equivalente al 1.579.9% en apenas unas semanas, en términos económicos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo te parece, David? Básicamente, como mencionó Fidel, la moneda representa cuál es el desempeño económico del país. Esa es la realidad. Es un indicador. Y también representa cuál es la situación financiera del país, de ese país. De esa economía, ajá. Venezuela necesita reconstruir su sector, reconstruir sus finanzas de cero. Claro, es que no podemos aspirar de hecho a una recuperación del valor, a una revaluación del bolívar con la economía como la tenemos. Tenemos que empezar paralizada. de cero, para diseñar una nueva política macroeconómica, una nueva política y sobre todo estructuración de las finanzas nacionales, todo del presupuesto nacional, absolutamente todo. Y eso no podemos hacerlo solos. Siempre insistimos que necesitamos de la ayuda de la asesoría del sector externo, tanto para la situación política, solucionar los problemas, enfrentarlos, darles una salida, y también para la situación económica. Que es sumamente grave. Ahora bien, el sector venezolano se puede reconstruir, o sea, Venezuela puede reconstruir su sector financiero, puede reconstruir su economía sobre bases serias, sobre un sistema de reservas internacionales amplio, tal vez sobre un fondo de inversión, sobre un sistema de fondos de inversiones y una apertura económica. ¿Crees tú, David, que en Venezuela finalmente vamos a llegar a hacer lo que siempre debió hacerse y que nunca se ha querido hacer? La situación va a forzarnos a ser realistas, a ser objetivos y digamos, a alinearnos con la forma correcta como se maneja la economía en el mundo. O sea, o seguiremos siendo sobre la cosa rara del experimento raro. Tomar el modelo de esas economías, cómo funcionan. ¿Tú crees factible? ¿Lo iremos a hacer? No tenemos otra salida. Eso me gusta. No hay opciones. No hay opciones. No hay opciones. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo un esquema, balanzas de pagos falsas, sin información económica fiable, sin reservas internacionales institucionalizadas. Sin producción real. Sobre todo sin ajustes y políticas económicas que son muy maquilladas, que son más que imaginarias, ilusorias, totalmente, populistas. No puede ser. Porque lo hablábamos en el programa de ayer, que sí es verdad que el salario del venezolano está en menos de $2 mensualmente en la actualidad, que hay un porcentaje de la población venezolana que recibe unos bonos de 50.000 a 100.000 bolívares, pero eso no representa nada. Vale preguntar, ¿y el gobierno tendrá la capacidad para seguir suministrando esos bonos? Esos bonos ¿Por qué no han decretado un aumento salarial? Pero ya va, Fidel. Esos bonos, y David, esos bonos lo que le proporcionan a la población es simplemente garantizarles y soldificarles su miseria, porque es manejar por parte del gobierno nacional con mano férrea de hierro lo poco que queda. Y cada vez es más poco. Sí, pero sin acometer los cambios, sin corregir el problema, sin tratar de dar un golpe de timón para porque aquí estamos implosionando en la miseria.
Por eso. Entonces, No se ¿quién les va a olvide. solucionar la situación, Darcy? Nosotros necesitamos tener claro hacia el futuro que la ortodoxia económica es necesaria, que medidas económicas serias, una balanza de pagos estable, reservas internacionales institucionalizadas. Me gusta lo de la ortodoxia económica, o sea, ortodoxia económica, hacer lo que la economía ordena, cumplir con las leyes de la economía, entender que la economía es fundamental y básica, que con la moneda no se puede jugar. No, simplemente así de sencillo, vamos a sistematizar, no se pueden violar leyes económicas, porque cuando se violan las leyes económicas hay que atenerse a las duras y amargas consecuencias. Ajá, sí, señor, eso se paga y se paga caro. Muestra un Lo botón. pagamos, lo estamos pagando. Muestra un botón lo que estamos viviendo. Amigos, tenemos que hacer un corte. Y regresamos en algunos segundos con el tema que estamos hablando. ¿Por qué está subiendo el dólar como la espuma? No se vayan, quédense ahí. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía hoy martes de Un Punto Candente. ¿Por qué el dólar está subiendo actualmente como la espuma? Y uno de los factores que determinan este elevado ascenso de la divisa norteamericana es la incertidumbre económica, sin duda alguna, y la falta de una consistente política macroeconómica. Por ahí empieza todo, David. Claro, el bolívar refleja la condición de las finanzas del país, la condición del manejo económico del país. Ya lo dijimos, exacto. Ahora bien, nosotros ya llegamos a una situación de no retorno. O sea, de aquí, para reconstruir, es una situación no de recuperar la economía, sino de reconstruir la economía. Sin embargo, vi una información en titulares de prensa nacional que el presidente Maduro, con muy buena voluntad, está convocando a los emprendedores innovadores para darles solución a esta crisis económica. ¿Qué opinas tú? Sin seguridad, sin una estabilidad financiera, sin reglas de juego claras, sin una apertura, sin llamar a inversiones potenciales internos y externos, sin un golpe de timón, sin un cambio de modelo económico, no es posible. Eso es simplemente ilusiones. Ilusiones. Es de hecho eso que tú acabas de comentar de ese anuncio del presidente Maduro, eso es un saludo a la bandera. ¿Cómo pretender levantar la economía con los escolares en formación para convertirse en empresarios? Porque ese es el emprendedor. Entonces tú no puedes levantar una economía de la dimensión que debería ser la economía venezolana haciendo, digamos, una asociación con los emprendedores. Eso no funciona de esa manera. Hay que sumar a todo el aparato económico completo, a la gran industria, a la gran empresa, a la mediana, a la pequeña, a la micro, a los emprendedores, a todo el mundo, a todos los sectores, al agrícola, al pecuario, por favor. Los sectores activos del aparato productivo nacional. Así es, que no hay de otra manera. No hay que olvidar la inversión externa. No, por supuesto. No. Y el país tiene muchísimas ventajas y es muy atractivo en muchos campos, precisamente para atraer inversión extranjera que está ávida por participar, están esperando. Con las políticas debidas. Claro, por supuesto. Y además también algo que es importante señalar es que uno de los factores que impulsan el aumento del dólar es que el bolívar ha perdido como unidad de medida, unidad de cuenta, el valor que tiene para medir justamente el valor de todos los productos, de todos los servicios. Ya no desempeña el bolívar una de las funciones del dinero como medida de valor y como unidad de cuenta. Eso puede entonces deducirse de allí que ya el bolívar no es dinero. Por eso ya no es dinero. Por eso es que se acude a otras divisas, el peso colombiano, el dólar. Así es. Y entonces yo me hago una pregunta, ¿qué podemos esperar los venezolanos con respecto al comportamiento del valor monetario del bolívar en los meses por venir? En ese sentido tenemos que ser responsables. El bolívar va a seguir perdiendo valor y vamos a seguir viendo escalar aceleradamente las monedas extranjeras frente al valor del bolívar. Eso hay que decirlo. ¿Cuáles son las expectativas de valor del dólar para final de año?
el Fondo Monetario, por ejemplo, habla de 120.000 bolívares por dólar. De 120.000 bolívares. Hay aquí algunos especialistas que son bastante optimistas que proyectan que tomará un valor entre 30 y 40 bolívares por dólar. Pero los otros que no son tan optimistas, tan soñadores, coinciden con la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional, que llegue a 120.000 bolívares el dólar, y podría ser un poco más. Y no significa que se detenga. Y no es de ponerlo a dudar al cierre, para el cierre de este año, de 2019, David. La moneda no se va a estabilizar sin políticas macroeconómicas serias. Y no las hay. Y asistencia de multilaterales del Fondo Monetario Internacional. Y eso implica un cambio político, porque sin el cambio político no va a ser posible. No hay voluntad política en la actual dirigencia política del país para acometer estas medidas, estas acciones. Es que aquí tenemos que ser muy claros. Se necesita urgentemente de la asistencia económico-financiera de los multilaterales y de los bilaterales, sin duda alguna, porque no hay dinero. Habría que revisar, sin embargo, los fondos de PDVSA. Y por la información que se maneja de una forma generalizada, los flujos de caja están más que rojos. Sí. De la estatal petrolera venezolana. En quiebra, PDVSA, en términos técnicos. PDVSA pasó de ser una empresa independiente, una empresa manejada en forma gerencial, en forma independiente, a una empresa estatista, intervenida por el sector político, y pasó a ser un aparato clientelar. De una caja chica también. Esa fue la causa principal por la cual la situación que presenta PDVSA en la actualidad, y que está muy correspondida con el error, vamos a decirlo así, el pretender ideologizar, politizar la economía. La economía es una cuestión de mucha seriedad. Eso es precisamente el no reconocer la ortodoxia de la economía de la que hablaba David hace un momento. Bueno, David, que me gustó mucho ese término. Como cada martes, muchísimas gracias. Gracias, David. Ojalá que el próximo martes no esté echando gasolina. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y acompañarnos todos los mediodías como el día de hoy acá en el Mundo de Economía. Ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan una feliz tarde, buen provecho.